Bienvenidos a Traders, el día de hoy con una nueva lección que va a consistir en gestión de capital, ¿de acuerdo? Es una lección que complementa a la anterior en la que nosotros estudiamos gestión de riesgo, por lo tanto, lo que toca hacer hoy es aprender un modelo de gestión de capital que nos va a permitir hacer crecer nuestra cuenta de trading de manera orgánica y de manera saludable, ¿de acuerdo? Vamos a ver distintos factores que van a permitir que esto suceda, sobre todo cuando tenemos rachas de pérdida. ¿Ok? Así que sin más vamos a comenzar con lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo empezar a administrar tu capital? Es decir, el dinero que tú colocas en tu cuenta de trading cuando la creas, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que saber es que es necesario que contemos con parámetros de pérdida preestablecidos que nos permitan reducir el posible drawdown sin que este afecte nuestro rendimiento operativo ni psicológico. Eso lo hace un trader profesional, ¿de acuerdo? Y si tú quieres ser un trader profesional, puedes empezar haciendo esto. Lo primero que podrías hacer para que una pérdida o una racha de pérdidas no te afecte es establecer como regla de oro desde el principio no perder más del 10% de tu cuenta de trading. Acuérdate que las grandes instituciones no trabajan para ganar 50% anual o duplicar sus cuentas anualmente. Ellos trabajan para ganar porcentajes bastante bajos, 5% al año, 6% al año. Entonces, ¿por qué tú no lo podrías hacer de la misma forma? Si ellos trabajan con ese modelo de gestión, entonces, ¿cuánto riesgo o cuánto capital están poniendo en riesgo para realmente generar lo que generan al año? Si piensas en eso, entonces tú también vas a establecer una regla de pérdida no mayor al 10% de tu capital. Eso va a permitir, ¿qué cosa? Que como lo hemos visto en el video anterior de gestión de riesgo, tú puedas aguantar una racha bastante grande, bastante larga de pérdida sin que eso te afecte psicológicamente ni operativamente. Es decir, que no vas a tomar malas decisiones, vas a relajarte, si es que tienes una pérdida, vas a esperar una nueva oportunidad y en el aspecto operativo no vas a sobrelotear tu cuenta, no vas a duplicar tu stop loss, ¿sí me entiendes? Por lo tanto, esto es muy importante. Soportar rachas de pérdida que no tengan un impacto psicológico es el objetivo, ¿de acuerdo, chicos? Es un goal, de verdad, es un goal. ¿Por qué? Porque si tú alcanzas esto, lo que estás haciendo es empezar a ser disciplinado. Y en este negocio es muy importante que tú seas una persona disciplinada, es lo único que te va a permitir a ti superarte y salir adelante cuando tengas estas rachas de pérdida. Nunca te olvides que cuando tienes pérdidas tienes que cortar el riesgo. Es muy importante que lo hagas porque es lo único que va a permitir que tu cuenta sobreviva, ¿de acuerdo? Dentro del juego. Y cuando te hablo de cobertura, me refiero a que cuando tienes una pérdida, tu enfoque tiene que estar principalmente en cubrir esas pérdidas, es decir, recuperar esa pérdida, no en crear ganancias, no en colocar un trade con el doble de lotaje, no colocar un trade en el que tengas o no tengas stop loss, ¿de acuerdo? Pensando que el precio se va a mover a tu favor y que ese trade, ese único trade te va a permitir recuperar la pérdida y a la vez te va a dejar en ganancia. No, hazlo de manera orgánica, ¿de acuerdo? Hazlo de manera paulatina. El segundo punto es que operes en horario de alta probabilidad. En videos anteriores nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en las lecciones de Killzone, que existen determinados horarios en los que nosotros podemos encontrar oportunidades bastante óptimas que podemos aprovechar. A eso me refiero cuando te digo que busques operar en horario de alta probabilidad, ¿de acuerdo? Como tercer punto, evitar la sobreexposición al riesgo, ¿ok? No incrementes el tamaño de tu posición. Define los lotes que vas a colocar antes de. Esto va a depender, como lo hemos visto en gestión de riesgo, del capital que tú tengas, ¿de acuerdo? Es decir, que si tú tienes un capital de $5,000 y vas a exponer el 1%, expone el 1% de ese capital. Si pierdes, expone el 0,50% de lo que queda ahora en el capital, no del capital anterior, recuerdo. Eso va a permitir que tu cuenta soporte la pérdida. Además, es importante que tú antes de colocar un trade tengas muy en cuenta cuáles son las comisiones que vas a asumir dependiendo del tipo de cuenta de trading que tú manejes. Si, por ejemplo, tú operas una cuenta de Zero Spread o una cuenta SN, muy probablemente te cobren una comisión por tener el spread bastante bajo. Por lo tanto, esto también es un factor a tener en consideración porque es un costo que tú estás asumiendo cuando entras al mercado, ¿de acuerdo? Además, también es importante que tengas en cuenta los swaps a pagar, ¿ok? ¿Qué es un swap? Es una comisión por mantener tu operación interdiariamente. Por lo tanto, eso también es importante porque no se trata de que como vas positivo en la operación, ¿qué importa cuánto me cobran? Acuérdate que son costos que estás asumiendo y que impactan en
tu cuenta de trading o en el capital o la ganancia que estés generando, ¿de acuerdo? Estos factores, estos elementos, tú los tienes que definir, calcular con mucha anticipación. Como cuarto y último punto, establecer una pérdida diaria, semanal y mensual te va a ayudar muchísimo ¿a qué? A dejar de operar, ¿ok? Eso es muy importante. Acuérdate que no operar también es una decisión. No operar es cuidar tu capital. No operar es no exponer dinero en el mercado que puedas perder. Así que si no encuentras tus parámetros o tus condiciones o lo que tú necesitas para entrar al mercado, no operes. Espera que se te presente el escenario óptimo para que tú puedas entrar al mercado, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a introducirnos a un modelo de gestión que te quiero presentar para que tú puedas empezar a gestionar capital con bajo riesgo, es decir, complementando esta lección con la que estudiamos anteriormente. Vamos a tener en principio un cuadro de riesgo con un capital de $5,000. Vamos a empezar a operar con $5,000 y no vamos a asumir, como lo estudiamos en la lección anterior, más del 2%. El 2% debería ser el riesgo máximo que tú deberías asumir, valga la redundancia, en tu cuenta de trading, ¿ok? Fíjate lo siguiente, tras 5 trades perdidos, el capital que queda en nuestra cuenta para un sexto trade es de $4,778. Pero hasta este momento, fíjate el drawdown que hemos tenido. Hemos tenido un drawdown de 4.43%, que va a ser uno de los números que te voy a pedir que no olvides a lo largo de toda la presentación. ¿De acuerdo? Ahora fíjate en lo siguiente. Nuestro objetivo va a ser soportar la racha de pérdidas. Esa racha de pérdidas nosotros la hemos estudiado en la lección anterior, así que si todavía no has visto esa lección, te invito a que vayas a visitar esa lección porque te va a ayudar muchísimo a aprender cómo soportar hasta 30 trades perdidos, ¿ok? Lo segundo es no perder más del 10% de nuestra cuenta. ¿Cómo logramos esto? Reduciendo el riesgo, que es nuestro tercer objetivo que vamos a cumplir, ¿ok? ¿Qué logramos con esto? Bueno, el desarrollo de este modelo de gestión se va a centrar principalmente en cuáles son las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de entrar al mercado. ¿Ok? ¿Cómo utilizar el modelo de gestión de bajo riesgo de manera óptima? Y ok, corto el riesgo y luego ¿qué pasa? Ok, sigo cortando el riesgo y ¿cuándo lo subo? ¿Sí? Vamos a continuar con la presentación y quiero invitarte a observar este cuadro en el que nosotros tenemos una racha de 5 trades perdidos, que muy posiblemente vaya a suceder. Por lo general, cuando nosotros empezamos a llevar la cuenta de nuestros trades, a llevar un diario de trading, de cuántos trades perdemos, cuántos ganamos, por lo general, los primeros trades se pierden, ¿verdad? Quizás sea por nervios, quizás sea porque no estamos observando bien, no estamos teniendo en cuenta lo que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia. Por lo tanto, va a ser muy importante que tú sepas cuánto capital te tiene que quedar en la cuenta una vez que pierdas esa cantidad de trades. Y quiero que te fijes en lo siguiente. Una vez que nosotros perdemos 5 trades, lo que tenemos es $4,778 en nuestra cuenta, ¿verdad? A partir de este momento, lo que te quiero decir es que si tú pierdes, no dudes en cortar el riesgo. No permitas que las emociones te hagan tomar malas decisiones. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, incrementar tu lotaje, no colocar un stop loss, duplicar el lotaje y colocar un stop loss más pequeño porque como el precio se va a mover 5 pips, ya en 5 pips se recupero, me dejen ganancia y listo. Y recién empiezo a aplicar la gestión correctamente. No funciona así, chicos. No se engañen ustedes mismos, ¿de acuerdo? Lo segundo que quiero decir es que procures tener ratios mayores a un 1 a 1. Todo lo que vamos a ver a continuación a lo largo de esta presentación está basado en un modelo de ratio 1 a 1, ¿ok? Para que sea para efectos académicos o en caso tú tengas un alto porcentaje de asertividad, es decir, que te equivocas muy pocas veces cuando entras al mercado, te va a servir muchísimo también este modelo de gestión. Fíjate en lo siguiente, nosotros a lo largo de esta presentación vamos a ver cuándo incrementar el riesgo y cuándo volver a reducirlo, ¿de acuerdo? Eso va a ser algo bastante importante. Finalmente, como te decía, en las láminas anteriores, cubre tus pérdidas, perdón, y luego piensa en ganancia, ¿ok? Porque piensa en lo siguiente, si tú eres capaz de perder 5 trades perdidos y luego eres capaz de recuperar paulatinamente esa pérdida,
entonces también vas a ser capaz de hacer crecer tu cuenta paulatinamente a partir de esa pérdida principal que tú tuviste. Entonces no te engañes, no creas que por colocar un trade súper loteado o sin stop loss y ya cuando el precio va a tu favor cierras el trade porque bueno, lo cierras, no vas a recuperar la pérdida y encima te va a dejar en ganancia, ¿de acuerdo? No te engañes. Hazlo crecer gradualmente, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, ese escenario comprende la pérdida para 5 trades, ¿de acuerdo? Nosotros a partir de 5 trades, lo que empezamos a hacer es colocar operaciones y empezar a ganar, ¿ok? Ganamos un 1 a 1, ganamos un 1 a 1, pero ¿qué pasa cuando sube el riesgo? Para eso te quiero invitar a observar el siguiente cuadro de riesgo en el que nosotros tenemos 4 trades perdidos. Básicamente el modelo de gestión comprende lo mismo. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Sea que pierdas 5 trades al comienzo o 4 trades al comienzo, tienes que tener tu enfoque en cuánto es el saldo capital de la cuenta. ¿Cuánto queda en la cuenta? Para que en base a eso tú puedas definir cuánto porcentaje de riesgo puedo seguir asumiendo. Es decir, que si tú tenías $5,000 al principio y estabas arriesgando el 2%, perdiste, ahora te queda 4,900. ¿Qué pasa si tú arriesgas el 2% de 4,900? Según la lección anterior, nosotros hemos observado cómo esto va mermando nuestra cuenta y la va quemando de a poco sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si perdemos? Piensen en eso. Por lo tanto, la relevancia de este modelo es que nosotros cortemos el riesgo y no olvidemos cuánto es el capital que queda en la cuenta para definir ese porcentaje de riesgo dependiendo del saldo capital que quede en la cuenta, ¿de acuerdo? El saldo actual que quede en la cuenta. Y ahora, ¿cuándo incremento el riesgo otra vez? Vamos a responder esa pregunta, pero con un cuadro en el que perdemos 3 operaciones. Fíjense en lo siguiente, quiero que observen que nosotros empezamos con un capital de $5,000 en el que arriesgamos 2%, ¿de acuerdo? Perdemos esa operación y ahora nos queda $4,900. Con $4,900 nosotros arriesgamos el 1%, ya que hemos cortado el riesgo por 12, ¿correcto? Entonces, quiero que te fijes en lo siguiente. Con $4,900, observando el cuadro de la izquierda, fíjate, nosotros arriesgamos el 1%, pero perdemos y ahora para un tercer trade nos queda $4,851 que también perdemos y para un cuarto trade nos queda $4,826.75. En este momento, en este punto, quiero que te fijes en lo siguiente. En el cuadro de la derecha, la columna de la izquierda, la columna de risk, que quiere decir riesgo, comprende el riesgo que tú estás asumiendo en el momento en el que tú tienes el capital de la columna de la derecha, es decir, if lose 3, es decir, si pierdo 3. Cuando tú tienes $4,826.75, tú vas a asumir 0.50% de riesgo de ese capital, con un ratio 1 a 1, ganas esa operación y ahora tu capital se incrementa a $4,850.88. Con ese capital, tú vuelves a arriesgar el 0.50%, ganas esa operación y ahora te queda $4,875.13. Con ese capital, tú vuelves a arriesgar el 0.50% de ese capital y ahora te encuentras ¿en qué? En 4,899.51. Para esto quiero que te fijes en lo siguiente. Tú estás 49 céntimos de dólar por debajo del capital que tú tenías antes de cortar el riesgo de 1% a 0.50%. Por lo tanto, la regla que establece el modelo de gestión de capital de bajo riesgo es que tú mantengas el riesgo de 0.50% ¿hasta qué? Hasta que estés en el capital o por encima del capital que tú tenías antes de cortar el riesgo. Si te fijas, tú arriesgas con $4,899.51 el 0.50% y cuando ganas esa operación, ya estás por encima de los $4,900, lo que quiere decir que ahora ya puedes arriesgar el 1% de la cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué te trato de decir con todo esto? Que una vez recuperado el capital anterior a la reducción del riesgo, vuelves a incrementar el riesgo por 1. ¿De acuerdo? Fíjate lo que pasa cuando pierdes 2 trades. Cuando pierdes 2 trades, lo que sucede es que una vez que tú estás por encima de los $5,000, vuelves a arriesgar el 2%, como lo dice o lo expresa el cuadro de la derecha, ¿de acuerdo?
Recién cuando estás por encima de $5,000, arriesgas el 2% y lo vas a hacer así, de la misma forma, cuando ya estés positivo. Sin embargo, aquí hay un elemento a tener en cuenta para que el modelo de gestión de riesgo o de gestión de capital con bajo riesgo funcione adecuadamente. Si vuelves a perder, vuelves a cortar el riesgo. Si recuperas, incrementas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo otro? No permitas que el impacto de una pérdida te induzca a una sobreexposición al riesgo. Eso es muy importante, porque de repente tú puedas creer que, como ya lo he mencionado a lo largo y lo sigo repitiendo a lo largo de todo el video y lo sigo repitiendo, puedes llegar a pensar que en una operación vas a recuperar lo que perdiste en 5 operaciones y que encima esa operación te va a dejar en ganancia. No te engañes, ¿de acuerdo? Es muy importante que tú tengas, ¿qué cosa? Que tengas en cuenta los montos del cuadro riesgo capital general que tienes a la izquierda. Ese cuadro, dependiendo del capital que tú tengas, pueden ser $100, pueden ser 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 dólares, el monto que fuera. Es importante que tú establezcas esos montos generales. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos montos generales que establece la columna capital de tu cuadro de medición de riesgo general, ¿ok? Vas a decidir si incrementar o reducir el riesgo dependiendo del cuadro número 2. Es decir, que en un cuadro número 2, sea un cuadro virtual o sea un cuadro que tú lleves en una libreta o un diario de trading, tú vas a establecer o tomar la decisión de incrementar o reducir el riesgo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que tú tengas en cuenta cuánto es el capital que tú tienes. Como lo hemos visto a lo largo de la presentación, eso es lo único que te va a permitir hacer que decidir si subir o incrementar el capital o reducirlo, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué pasa si nosotros perdemos un solo trade? Si recuerdas, en la lámina anterior, nosotros lo que tuvimos fue un capital de $5,023, ¿de acuerdo? Es decir, que para este momento tenemos $5,023 y podemos empezar a operar con el 2% de la cuenta. Pero ¿qué pasa si solamente pierdes una sola operación? Si pierdes una sola operación, mira lo interesante del modelo. El capital que te va a quedar para volver a empezar a operar con el 2% es $5,048.47. Esta variación de los montos que te quedan una vez que tú vuelves a incrementar el capital van a depender estrictamente de cuántas operaciones has perdido, cuántos trades has perdido y cuántos trades has ganado a partir de la pérdida. ¿De acuerdo? Sin embargo, sin importar el monto que sea porque los montos varían a lo largo de los cinco escenarios que te he presentado, si pierdo 5, si pierdo 4, si pierdo 3 o si pierdo 2, esos montos varían por una cantidad ínfima, pero es importante que más que darle valor al monto que tienes, le des valor a el monto capital que tú tienes en tu cuadro general de riesgo, que es el que te permite a ti tomar la decisión de incrementar o no el porcentaje que vas a asumir, ¿de acuerdo? Una vez que tu balance esté por encima del capital inicial, ¿qué pasa ahora? Gestionas de la misma manera, pero por operación, por trade. Es decir, que una vez que tú estés positivo, si pierdes una operación, no vas a seguir operando con el 2% simple y sencillamente porque estás por encima de los $5,000, ¿sí me entiendes? Sino vas a reducir tu riesgo a 1% de la misma forma. Esto va a permitir que tu cuenta crezca gradualmente, pero que las pérdidas no impacten en esa ganancia. Es decir, no te vas a quemar las ganancias, que es muy importante cuando nosotros estamos intentando hacer crecer capital. No quemarnos la ganancia, no pensar en que, bueno, como ya estoy en positivo y estoy en ganancia, bueno, arriesgo toda la ganancia. ¿Qué importa si la pierdo? Porque la puedo volver a recuperar. ¿Eso qué ocasiona? Muchas veces, no te mientas, muchas veces lo que eso ocasiona es que si pierdes toda la ganancia, te sobrearriesgues y, para variar, pierdas hasta un porcentaje muy, muy considerable de tu capital inicial o de tu balance con el que empezaste, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengas estos elementos en cuenta. Finalmente, es imposible quemar una cuenta de trading bajo esta gestión o este modelo, a menos que no sepas lo que haces, a menos que estés haciendo eso al azar, ¿de acuerdo? A menos que no estés teniendo en consideración los conceptos de trading que te vengo enseñando a lo largo ya de todos los temarios y los números, ¿de acuerdo? Finalmente, mira lo que te voy a presentar. Te voy a presentar estos 5 escenarios juntos.
¿Para qué? Para que tú observes qué pasa si pierdes 1, si pierdes 2, si pierdes 3, 4 o 5 trades seguidos. Acuérdate que, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos el riesgo en la medida en la que continuamos perdiendo trades e incrementamos el riesgo en la medida en la que estamos en el capital o por encima del capital que teníamos antes de la reducción del riesgo. Las celdas o los cuadros que están sombreados con color amarillo representan un paso antes al incremento del riesgo. Es decir, que tú en ese punto todavía no puedes operar con el riesgo anterior o con una siguiente escala de riesgo porque te encuentras por debajo del capital que establece tu cuadro de riesgo que tienes que tener para operar con el riesgo más alto que has establecido en tu gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate como una vez que se recupere el capital o el balance inicial, que por ejemplo en el escenario 1 es de 5,048, ¿de acuerdo? Recién empiezas a operar con 2%. En el cuadro 2 es de 5,023, en el cuadro 3 es de 5,022 y así sucesivamente. Como te dije anteriormente, eso no te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es el monto que establece tu cuadro general de riesgo. Finalmente, en estos 5 escenarios, el drawdown máximo calculado es de 4,43%, que está muy bien, que está excelente para hacer un modelo de gestión de, riesgo, de capital con bajo riesgo, está muy bien. Ahora, acuérdate que lo que aclaramos al principio es que ese modelo de gestión está basado en un risk reward o una gestión de riesgo recompensa con ratio de 1:1. Sin embargo, ¿qué pasaría si tu modelo de gestión comprende un ratio de 1:2, de 1:3 o de 1:5? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del modelo de gestión de capital con bajo riesgo. Espero que tengas un excelente trade.